Bienvenidos a este canal explorando la fe y las religiones. Bienvenidos a un espacio diseñado para inspirar, desafiar y explorar las verdades más profundas de la fe y las religiones. Soy Edgar Méndez, conferencista, coach de superación personal y guía en la búsqueda de paz mental y espiritual. Este canal ha sido creado para quienes anhelan comprender las raíces históricas, las enseñanzas y los misterios que han moldeado nuestras creencias y nuestra humanidad. Aquí encontrarás un enfoque único, un análisis sin denominaciones ni barreras, donde lo que importa es la verdad, el aprendizaje y la conexión. Explorando la fe y las religiones no teme abordar los temas más polémicos y controversiales, porque sabemos que las preguntas difíciles son las que nos guían hacia las respuestas más reveladoras. ¿Quiénes son los líderes religiosos que hemos seguido y qué impacto real han tenido en la historia? ¿Cuáles son las enseñanzas que inspiran y qué decisiones han dejado cicatrices? En este espacio, no solo respondemos a estas preguntas, sino que también te invitamos a reflexionar críticamente y a abrir tu mente a nuevas perspectivas. Este canal no es solo para los curiosos, es para los valientes, aquellos que buscan la verdad más allá de los dogmas, y la paz más allá de las palabras. Te invito, como tu anfitrión, a caminar junto a mí en este fascinante recorrido. Juntos, descubriremos los retos, las lecciones y las maravillas que las religiones y sus líderes han dejado a lo largo de los siglos. Aquí, cada reflexión es una oportunidad de superación personal y cada análisis, una ventana hacia la espiritualidad auténtica. Gracias por ser parte de este viaje. Prepárate para adentrarte en un mundo de conocimiento, cuestionamientos y crecimiento que no dejará a nadie indiferente. Con dedicación y entusiasmo, Edgar Méndez. Vamos a sumergirnos en la primera parte de este análisis profundo y polémico. Aquí tienes. Parte 1. Líderes religiosos y sus contribuciones positivas. A lo largo de la historia, los líderes religiosos han desempeñado un papel crucial en la configuración de las sociedades, las culturas y las espiritualidades de millones de personas. Algunos de ellos han dejado un legado imborrable gracias a sus contribuciones positivas, que han inspirado a generaciones y han promovido valores como la paz, la compasión y la justicia. En esta sección, exploraremos las vidas y acciones de algunos de estos líderes, analizando cómo sus enseñanzas y ejemplos han impactado al mundo. Jesús de Nazaret. El mensaje de amor y redención. Jesús de Nazaret, figura central del cristianismo, es uno de los líderes religiosos más influyentes de la historia. Su mensaje de amor, perdón y redención ha resonado a lo largo de los siglos, inspirando a millones de personas a vivir con empatía y compasión hacia los demás. Jesús desafió las normas sociales y religiosas de su tiempo, promoviendo la inclusión y la igualdad. Su sacrificio en la cruz y su resurrección son símbolos de esperanza y renovación espiritual para sus seguidores. Buda. La búsqueda de la iluminación. Siddhartha Gautama, conocido como Buda, fundó el budismo y enseñó el camino hacia la iluminación a través de la meditación, la ética y la sabiduría. Sus enseñanzas sobre el sufrimiento y la liberación han ayudado a millones de personas a encontrar paz interior y equilibrio en sus vidas. Buda promovió valores como la no violencia, la compasión y el desapego, que siguen siendo relevantes en el mundo moderno. Mahoma, el profeta del Islam. Mahoma, fundador del Islam, es una figura clave en la historia religiosa. Sus enseñanzas, recopiladas en el Corán, han guiado a millones de musulmanes en su vida espiritual y cotidiana. Mahoma abogó por la justicia, la igualdad y el respeto mutuo, y su liderazgo unió a las tribus árabes en una comunidad basada en la fe y la solidaridad. Confucio, la ética y la armonía. Confucio, filósofo chino, no fundó una religión en el sentido tradicional, pero sus enseñanzas éticas han influido profundamente en la cultura china y en otras partes del mundo. Confucio promovió valores como la honestidad, la lealtad y el respeto por los demás, que han servido como guía para la vida personal y social durante siglos. Dalai Lama, la paz y la compasión. El actual Dalai Lama, Tenzin Gyatso, es un líder espiritual del budismo tibetano y un defensor incansable de la paz y la compasión. Su mensaje de no violencia y su compromiso con los derechos humanos han inspirado a personas de todas las creencias a trabajar por un mundo más justo y armonioso. Mahatma Gandhi, la resistencia pacífica. Aunque no fue un líder religioso en el sentido estricto, Mahatma Gandhi utilizó principios espirituales para liderar el movimiento de independencia de la India. Su filosofía de la no violencia y su compromiso con la justicia social han dejado un legado duradero en la lucha por los derechos humanos y la dignidad. Madre Teresa de Calcuta. El servicio a los necesitados. Madre Teresa dedicó su vida a ayudar a los más pobres y vulnerables, convirtiéndose en un símbolo de amor y compasión. Su trabajo humanitario en Calcuta y en otras partes del mundo ha inspirado a millones de personas a servir a los demás con humildad y dedicación. Impacto duradero.
Las contribuciones positivas de estos líderes religiosos han trascendido las fronteras de sus doctrinas, dejando un impacto profundo en la humanidad. Sus enseñanzas y ejemplos nos recuerdan la importancia de vivir con propósito, empatía y compromiso hacia el bienestar de los demás. Consejo para los lectores y oyentes de este análisis. Adentrarse en el estudio de los líderes religiosos a lo largo de la historia requiere una mentalidad abierta y un corazón dispuesto a aprender sin prejuicios ni limitaciones. Este contenido está diseñado para servir como una herramienta de reflexión profunda, un espejo para observar tanto las virtudes como los errores de quienes han guiado espiritualmente a las sociedades humanas. No buscamos juzgar ni condenar, sino explorar y comprender. Es importante abordar este análisis sin las barreras que suelen levantar las etiquetas religiosas o culturales. Cada líder, cada historia y cada decisión estudiada aquí representa lecciones que trascienden denominaciones, ideologías o creencias particulares. Este espacio invita a cuestionar, a dialogar y a expandir perspectivas, siempre con respeto y empatía. Prepárate para explorar verdades complejas, y a veces, incómodas. Este tema desafía las concepciones tradicionales, no para crear discordia, sino para iluminar el impacto real que los líderes religiosos han tenido en la humanidad, tanto en su capacidad de inspirar como en sus ocasiones de fallar. El conocimiento auténtico nace cuando nos liberamos de las limitaciones que imponen los prejuicios y nos permitimos explorar cada perspectiva con valentía y honestidad. Espero que este consejo inspire y prepare a las personas para abordar este tema con curiosidad, respeto y una mente abierta. Vamos a sumergirnos en la segunda parte de este análisis profundo y polémico. Parte 2. Controversias y perversidades de líderes religiosos. A lo largo de la historia, los líderes religiosos han sido figuras de gran influencia, capaces de moldear las creencias, las culturas y las sociedades. Sin embargo, no todos han utilizado su posición para el bienestar colectivo. En esta sección, exploraremos casos de líderes religiosos cuyas acciones han generado controversias y han sido consideradas perversas, ya sea por abuso de poder, manipulación o actos que contradicen los principios que predicaban. Jim Jones, el trágico culto de Jonestown. Jim Jones, fundador del Templo del Pueblo, es uno de los ejemplos más notorios de abuso de poder en el ámbito religioso. Bajo la apariencia de un líder espiritual, Jones manipuló a sus seguidores y los llevó a un trágico desenlace en Jonestown, Guyana, donde más de 900 personas murieron en un suicidio colectivo. Este caso es un recordatorio de cómo la fe puede ser explotada para fines destructivos. Soko Asahara, el ataque con gas sarín en Tokio. Soko Asahara, líder de la secta Aum Shinrikyo, utilizó su posición para llevar a cabo actos de terrorismo. En 1995, su grupo perpetró un ataque con gas sarín en el metro de Tokio, causando la muerte de varias personas y dejando a cientos heridas. Este evento mostró cómo las doctrinas religiosas pueden ser distorsionadas para justificar actos de violencia. Warren Jeffs, abuso en nombre de la fe. Warren Jeffs, líder de una secta fundamentalista mormona, fue condenado por abuso sexual y explotación de menores. Utilizó su posición para controlar y manipular a sus seguidores, imponiendo prácticas que violaban los derechos humanos básicos. Su caso destaca la importancia de cuestionar la autoridad de los líderes religiosos y proteger a las comunidades vulnerables. Osama Bin Laden, la religión como herramienta de terror. Aunque no fue un líder religioso en el sentido tradicional, Osama Bin Laden utilizó la religión como justificación para actos de terrorismo. Su liderazgo en Al-Qaeda y los ataques del 11 de septiembre de 2001 son ejemplos de cómo las creencias religiosas pueden ser manipuladas para promover agendas extremistas. David Koresh, el asedio de Baco. David Koresh, líder de los davidianos, fue otro ejemplo de abuso de poder en el ámbito religioso. Su control sobre sus seguidores y las prácticas dentro de su comunidad llevaron al trágico asedio de Baco, Texas, en 1993, donde murieron decenas de personas. Este caso subraya los peligros de la idolatría hacia líderes religiosos. Impacto de estas acciones. Las controversias y perversidades de estos líderes religiosos han dejado cicatrices profundas en las comunidades afectadas y han generado debate sobre la responsabilidad y la ética en el liderazgo espiritual. Estos casos nos invitan a reflexionar sobre la importancia de cuestionar la autoridad y de proteger a las comunidades de posibles abusos. La paradoja del líder, una reflexión sobre el poder y la espiritualidad. En una de sus conferencias más impactantes, Edgar Méndez, reconocido por su enfoque profundo y objetivo en el análisis de las religiones, compartió una anécdota que dejó a la audiencia reflexionando durante días. La historia giraba en torno a un joven llamado Samuel, un estudiante apasionado por la historia religiosa que había dedicado años a investigar las vidas de los líderes espirituales más influyentes de la humanidad. Samuel, inspirado por las enseñanzas de Edgar, decidió emprender un viaje para visitar los lugares donde estos líderes habían dejado su huella.
Su objetivo era entender cómo sus acciones, tanto las virtuosas como las controvertidas, habían moldeado las creencias y las sociedades actuales. En su travesía, Samuel llegó a una pequeña aldea donde se decía que un antiguo líder religioso había realizado grandes obras en nombre de la fe. Sin embargo, al hablar con los ancianos del lugar, descubrió que este líder también había impuesto reglas severas que habían causado sufrimiento a muchas personas. Samuel quedó desconcertado. ¿Cómo podía alguien ser venerado por sus actos de bondad y, al mismo tiempo, ser recordado por sus decisiones perjudiciales? De regreso a casa, Samuel asistió a una conferencia de Edgar Méndez, donde compartió su experiencia. Edgar, con su característico enfoque analítico y empático, respondió: la historia de los líderes religiosos es una paradoja constante. Son seres humanos, capaces de actos de gran inspiración, pero también de errores que dejan cicatrices. No debemos idealizarlos ni demonizarlos, sino aprender de sus virtudes y sus fallos. La verdadera espiritualidad no está en seguir ciegamente a un líder, sino en buscar la verdad con valentía y construir un camino que promueva la paz y el bienestar para todos. Edgar continuó explicando cómo el poder, cuando no se equilibra con la humildad y la responsabilidad, puede corromper incluso a los líderes más bien intencionados. Citó ejemplos históricos de figuras que habían comenzado sus misiones con ideales nobles, pero que, al sucumbir a la ambición o al control, habían desviado sus caminos. La reflexión final de Edgar resonó profundamente en la audiencia: no sigamos a los líderes por lo que dicen ser, sino por lo que sus acciones demuestran. Y más importante aún, no olvidemos que cada uno de nosotros tiene el poder de liderar con integridad y compasión en nuestras propias vidas. Esta anécdota, cargada de análisis y sabiduría, se convirtió en un llamado a la introspección y al cuestionamiento crítico. Inspiró a Samuel y a muchos otros a continuar explorando la verdad, no como un destino fijo, sino como un viaje constante hacia el entendimiento y la superación personal. Sigamos adelante con la tercera parte de este análisis profundo y polémico. Parte 3. Reflexión sobre el impacto de las acciones de los líderes religiosos en las sociedades modernas. El impacto de las acciones de los líderes religiosos, tanto positivas como negativas, ha dejado una huella indeleble en las sociedades modernas. Sus decisiones, enseñanzas y comportamientos han moldeado no solo las creencias espirituales, sino también las estructuras sociales, políticas y culturales de las comunidades a lo largo del tiempo. En esta sección, reflexionaremos sobre cómo estas acciones han influido en el mundo actual y qué lecciones podemos extraer de ellas. La dualidad del liderazgo religioso. Los líderes religiosos han sido figuras de inspiración y guía para millones de personas, pero también han sido responsables de divisiones, conflictos y abusos. Esta dualidad plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza del liderazgo espiritual y su impacto en las sociedades modernas. Por un lado, líderes como el Dalai Lama y el Papa Francisco han promovido valores de paz, compasión e inclusión, mientras que otros han utilizado su posición para imponer dogmas, perpetuar desigualdades o justificar actos de violencia. El poder de las enseñanzas positivas. Las enseñanzas de líderes religiosos como Jesús de Nazaret, Buda y Mahatma Gandhi han trascendido las barreras del tiempo y la cultura, inspirando movimientos sociales y promoviendo valores universales como la justicia, la igualdad y la no violencia. Estas figuras han demostrado que el liderazgo espiritual puede ser una fuerza poderosa para el cambio positivo, fomentando la unidad y el entendimiento entre las personas. Por ejemplo, el mensaje de amor y perdón de Jesús ha sido una fuente de consuelo y esperanza para millones, mientras que la filosofía de la no violencia de Gandhi ha inspirado movimientos de derechos civiles en todo el mundo. Estas enseñanzas han demostrado que los líderes religiosos pueden ser agentes de transformación social cuando actúan con integridad y compromiso hacia el bienestar colectivo. Las sombras del abuso de poder. Sin embargo, la historia también está llena de ejemplos de líderes religiosos que han abusado de su poder, causando daño a las comunidades que confiaban en ellos. Casos como los de Jim Jones y Soko Asahara son recordatorios de cómo el liderazgo espiritual puede ser distorsionado para servir intereses personales o ideologías extremistas. Estas acciones han dejado cicatrices profundas en las sociedades afectadas, generando desconfianza hacia las instituciones religiosas y cuestionamientos sobre la ética del liderazgo espiritual. El impacto en las estructuras sociales y políticas. Las acciones de los líderes religiosos han influido significativamente en las estructuras sociales y políticas de las sociedades modernas. En algunos casos, han sido una fuerza para el progreso, promoviendo derechos humanos y justicia social. En otros, han perpetuado sistemas de opresión y exclusión, utilizando la religión como herramienta de control. Por ejemplo, la influencia de líderes religiosos en la política ha sido un tema controvertido, especialmente en contextos donde la separación entre Iglesia y Estado no está claramente definida. Mientras que algunos líderes han abogado por la paz y la reconciliación,
Otros han utilizado su posición para justificar políticas discriminatorias o autoritarias. Lecciones para el presente y el futuro. El impacto de las acciones de los líderes religiosos en las sociedades modernas nos invita a reflexionar sobre la importancia de la responsabilidad y la ética en el liderazgo espiritual. Los líderes religiosos tienen el poder de inspirar y guiar, pero también tienen la responsabilidad de actuar con integridad y de poner el bienestar de sus comunidades por encima de sus propios intereses. En un mundo cada vez más interconectado y diverso, es crucial que las sociedades fomenten un liderazgo espiritual que promueva la inclusión, el entendimiento mutuo y el respeto por los derechos humanos. Esto requiere un enfoque crítico y reflexivo hacia las enseñanzas y acciones de los líderes religiosos, reconociendo tanto sus virtudes como sus fallos. Vamos a abordar la cuarta y última parte de este análisis profundo y polémico. Parte 4. Verdades, manipulaciones y doctrinas de líderes religiosos. La historia de los líderes religiosos está marcada por una dualidad fascinante. Por un lado, su capacidad para inspirar y guiar a millones de personas hacia la espiritualidad y el bienestar. Por otro, los casos en los que sus acciones han sido manipuladas o distorsionadas para servir intereses personales, políticos o sociales. En esta sección, exploraremos cómo las doctrinas y enseñanzas de estos líderes han sido utilizadas, reinterpretadas y, en algunos casos, manipuladas a lo largo del tiempo. Verdades literarias y contextos históricos. Las enseñanzas de líderes religiosos como Jesús, Buda, Mahoma y otros han sido fundamentales para la formación de las grandes religiones del mundo. Sin embargo, estas enseñanzas no siempre han sido transmitidas en su forma original. A lo largo de los siglos, los textos sagrados han sido objeto de traducciones, interpretaciones y adaptaciones que, en ocasiones, han alterado su significado original. Por ejemplo, los evangelios del Nuevo Testamento han sido traducidos y reinterpretados innumerables veces, lo que ha llevado a debates sobre la autenticidad de ciertos pasajes. De manera similar, el Corán y los textos budistas han sido objeto de análisis crítico para determinar cómo las influencias culturales y políticas han moldeado su contenido. Manipulaciones y distorsiones. En muchos casos, las enseñanzas de los líderes religiosos han sido manipuladas para justificar actos de violencia, opresión o control. Algunos ejemplos incluyen las cruzadas. En la Edad Media, las enseñanzas de Jesús sobre el amor y la paz fueron reinterpretadas para justificar guerras en nombre de la fe cristiana. La Inquisición. La Iglesia Católica utilizó la religión como herramienta de control, persiguiendo y castigando a quienes se desviaban de la doctrina oficial. El extremismo religioso moderno. Líderes como Osama Bin Laden han distorsionado las enseñanzas del Islam para justificar actos de terrorismo. Estas manipulaciones no solo han causado sufrimiento, sino que también han generado desconfianza hacia las instituciones religiosas y sus líderes. Impacto en las sociedades modernas. Las manipulaciones y distorsiones de las doctrinas religiosas han tenido un impacto duradero en las sociedades modernas. Por un lado, han llevado a la creación de movimientos de reforma que buscan regresar a las enseñanzas originales de los líderes religiosos. Por otro, han generado divisiones y conflictos que continúan afectando a las comunidades religiosas y no religiosas. En el ámbito académico, estas manipulaciones han sido objeto de un análisis crítico que busca separar las enseñanzas originales de las interpretaciones posteriores. Este enfoque ha permitido un entendimiento más profundo de las religiones y su impacto en la humanidad. Reflexiones finales. El estudio de las verdades, manipulaciones y doctrinas de los líderes religiosos nos invita a reflexionar sobre la importancia de abordar la espiritualidad con una mente abierta y crítica. Las enseñanzas de estos líderes tienen el potencial de inspirar y guiar, pero también pueden ser distorsionadas para servir intereses ajenos a su propósito original. Como Edgar Méndez ha señalado en sus conferencias, la verdadera espiritualidad no se encuentra en seguir ciegamente a un líder o una doctrina, sino en buscar la verdad con valentía y en utilizar ese conocimiento para promover la paz, la justicia y el bienestar de todos. Epílogo. Reflexiones sobre el liderazgo religioso y su impacto en la humanidad. En este profundo análisis, hemos recorrido el fascinante y a menudo controvertido terreno de los líderes religiosos, explorando sus contribuciones positivas, sus sombras de perversidad y el impacto duradero de sus acciones en nuestras sociedades modernas. Este viaje no solo nos ha permitido comprender mejor las complejidades de la historia religiosa, sino también reflexionar sobre la naturaleza humana y el poder transformador de la espiritualidad. Edgar Méndez, con su capacidad incomparable para escudriñar las profundidades de la historia y las doctrinas religiosas, nos ha guiado a través de estos temas con una mirada objetiva, pero también llena de empatía y humanidad. Bajo su liderazgo intelectual, hemos aprendido que las figuras religiosas, aunque a menudo idealizadas, son un reflejo de nuestras propias virtudes y defectos, de nuestras aspiraciones y limitaciones. A lo largo de esta exploración,
hemos descubierto que el liderazgo espiritual es una paradoja constante. Por un lado, representa la capacidad de inspirar y guiar hacia la paz y el bienestar. Por otro, evidencia los peligros del abuso de poder y la manipulación. Las enseñanzas y doctrinas de los líderes religiosos, cuando se interpretan con respeto y humildad, pueden ser herramientas poderosas para la transformación personal y social. Sin embargo, cuando se distorsionan para servir intereses egoístas, se convierten en fuentes de división y sufrimiento. Este contenido nos invita a desafiar las percepciones tradicionales, a cuestionar las narrativas impuestas y a buscar la verdad con valentía y apertura. Como Edgar Méndez siempre enfatiza en sus conferencias, la verdadera espiritualidad no está en seguir ciegamente a un líder o doctrina, sino en asumir la responsabilidad de nuestra propia búsqueda de paz, justicia y verdad. Hoy cerramos este capítulo con un llamado a la introspección y al diálogo. Que esta exploración nos inspire a ser líderes en nuestras propias vidas, guiados por la integridad, la compasión y el compromiso con el bienestar de los demás. Que nos recuerde que la búsqueda de la verdad es un viaje constante, y que cada paso en este camino nos acerca más al entendimiento y la paz. El liderazgo espiritual, como la humanidad misma, es complejo y lleno de contradicciones. Pero en el corazón de cada enseñanza y de cada reflexión está la posibilidad de transformar nuestras vidas y construir un mundo más justo y armonioso. Con esta reflexión, concluimos este análisis, agradeciendo a Edgar Méndez por su incansable dedicación en la búsqueda de la verdad y la conexión espiritual. Que este contenido siga siendo una fuente de inspiración y aprendizaje para todos aquellos que se atrevan a explorar las profundidades de la fe y la historia religiosa. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de reflexiones, aprendizajes y descubrimientos. Aquí, en Explorando la Fe y las Religiones, hemos creado un espacio para desafiar perspectivas, explorar verdades y conectar con lo más profundo de nuestra espiritualidad y humanidad. En cada análisis, en cada historia y en cada cuestionamiento, hemos buscado no solo comprender el impacto de los líderes religiosos en nuestras vidas, sino también reflexionar sobre cómo sus acciones y enseñanzas moldean nuestra percepción del mundo. Este canal, guiado por mi compromiso y pasión como Edgar Méndez, ha sido un puente hacia el entendimiento, la superación personal y la paz espiritual. Me despido con gratitud y esperanza, sabiendo que esta no es una despedida definitiva, sino una pausa antes de nuestra próxima exploración. Espero que este contenido haya sido una fuente de inspiración, motivación y crecimiento para ti. Que las preguntas que hemos planteado sigan resonando en tu mente y que las respuestas que encuentres te acerquen un poco más a la verdad y a tu propósito personal. La espiritualidad es un camino continuo, y juntos hemos dado pasos importantes en esta travesía. Que este canal siga siendo un lugar donde las dudas se transformen en conocimiento y las diferencias en puntos de unión. Hasta la próxima reflexión, y siempre con el corazón abierto al diálogo y la verdad, Edgar Méndez.